Bueno, bienvenidos a este programa de Mujer Arte, las mujeres en el arte de Puente Aranda. Hoy tenemos invitada a María Fernanda Castiblanco. Ella es experta y trabaja en artes escénicas circenses. Uno piensa que este trabajo pues es muy sencillo, pero hablando con ella, lleva más de 5 o 6 años estudiando en diferentes localidades, y en diferentes entidades que enseñan esta profesión. Mientras en otros países es una profesión, aquí pues va desarrollándose y seguramente en algunos años será una profesión. ¿Cómo está María Fernanda? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Bueno, hablábamos fuera de cámara que el proceso inició desde muy niña, por allá en el colegio, y yo le preguntaba que por qué las artes circenses, escénicas, y no otras. Entonces tú dices que eso es un llamado. Cuéntanos un poquito el tema. Sí, bueno, yo empecé, ya llevo hace más o menos 12 años en esto. Empecé en el colegio porque me vinculé a un grupo de teatro que había en la localidad donde vivía en ese momento, que era en Fontibón, y pues empezamos haciendo teatro y alguna vez llegaron algunos amigos de viaje y llegaron con malabares. Entonces pues para nosotros eso era algo súper nuevo, como que no lo habíamos visto, o si lo habíamos visto era quizás en internet. Y bueno, ahí empezó como un gusto por querer aprender más, por jugar. Me llamó más la atención que el teatro, no sé, creo que el circo tiene esta habilidad de asombrarnos, ¿no? Como que el cuerpo del artista de circo es un espectáculo en sí, entonces me gustó mucho la habilidad, la sorpresa, y pues nada, creo que es un llamado, porque como te decía ahorita, como dentro de las artes escénicas hay muchas ramas, pero pues siento que siempre a nosotros como artistas hay algo que nos llama más, que nos gusta más, como que nos atrae, nos jala. Y pues yo siento que parte de la intuición del artista es hacer caso a ese llamado, y por eso estoy aquí haciendo circo ya hace varios años. Ok, vamos a resumir esos 12 años. Tengo entendido que empezaste a estudiar en una entidad de Don Bosco. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese año que estudiaste allá? ¿Y cuál fue ese desarrollo? Sí, pues la historia es muy curiosa. En realidad yo antes de estar en el Bosco empecé a estudiar en el SENA. En el SENA abrieron un programa de artes circenses con el tío Memo, que es muy conocido dentro del circo. Pero pues lastimosamente ese programa en el año en el que yo fui no se pudo abrir porque había muy pocas personas. Entonces la institución pues nos dio como la opción de hacer otro curso que se llamaba Expresión y Lenguaje Escénico. Yo empecé a estudiar ahí, a hacer el curso, y un día un chico nos dijo que habían abierto una carpa de circo en Ciudad Bolívar y que iban a hacer audiciones. Y yo la verdad dije como no, porque pues en ese momento llevaba muy poco practicando, como que me sentía muy inexperta, y finalmente como que me dijeron no, pues vaya si sea solamente vaya a mirar a ver qué. Yo dije bueno, voy a ir a echar chisme. Ese día llegué allá, vi todas las audiciones y ya pues si no sé, como cosas de la vida, el maestro dijo como bueno, ¿quién más? ¿Hay alguien más que vaya a presentar audición? Y yo levanté la mano así como yo. Y pues para sorpresa mía yo pasé la audición, entonces empecé ahí. Eso es un proceso que duró un año, fue la primera promoción de circo que tuvo la carpa del Juan Bosco Obrero, y pues puedo decir que fue un proceso muy bonito porque fue como una cuna, ¿no? Donde
éramos casi 30 personas en esa carpa, descubriendo por primera vez muchas sensaciones dentro del quehacer. Habíamos muchos que ya hacíamos cosas, sobre todo malabares, pero al estar en la escuela pues como que se le abre a uno pues el espectro de las artes también, y nos damos cuenta que dentro del circo convergen muchas otras artes, entonces que no es solamente la habilidad circense, sino que es el teatro, es la música, entender del ritmo, entender de tiempos, y que propiamente dentro del circo hay muchas disciplinas. Entonces, por ejemplo, un artista integral de circo tiene que tener conocimientos de acrobacia, conocimientos de aéreos, conocimientos de malabar, conocimientos de flexibilidad, de fuerza. Entonces, digamos que ese proceso del Juan Bosco fue un poco abrir la mente a ese universo tan amplio que es el circo. Ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Requiere alguna formación atlética, de que el cuerpo haya que hacer ejercicios especiales para desarrollar toda esa parte técnica que tú haces ahora? Sí, pues te cuento que dentro del circo hay como una preparación física específica que tiene que ver también con cada técnica. Entonces no se prepara igual un acróbata a un malabarista, digamos, que tienen que tener un rendimiento físico pues parecido, pero sí hay ejercicios que son muy específicos, porque dependiendo la técnica pues se trabajan más o menos ciertos grupos musculares. Entonces, por ejemplo, mi preparación física va a variar mucho de la preparación física de un gimnasta, por ejemplo, pero aunque varíe, sí en cada técnica es necesario que haya una preparación física casi que a diario, porque si no el cuerpo pues no está preparado para todo lo que hay que hacer. Digamos que uno como artista independiente va a variar un poco como entrena, ¿cierto? Pero por ejemplo cuando a uno le sale un contrato con una carpa de circo, con una empresa que tiene que hacer show todos los días, 2, 3 shows diarios, un día de descanso cada 15 días, pues el cuerpo tiene que estar supremamente acondicionado, porque si no pues se cae. Claro. Bueno, terminada esa etapa del Don Bosco, ¿qué te dejó? Porque eso te abrió más puertas y tú buscaste otras opciones. ¿Por qué fue tan importante lo del Don Bosco? Cierto que lo más importante que me dejó la experiencia fue el poder ser consciente de que el circo, para mí y para muchas otras personas, podía ser una profesión, no solamente un pasatiempo o un hobby, sino que entró a ser parte de como de esos sueños profesionales. Y entonces empezó como la búsqueda de poder encontrar otros espacios o otros lugares donde continuar la formación. Siento que esa motivación de darme cuenta del profesionalismo y de la disciplina y de todo lo que conllevaba ser un artista de circo, pues fue crucial, porque me llevó a buscar más. Y ahí llegaste al sitio que se llama Circo para Todos, y ahí ya estuviste 4 años, 2 aquí en Bogotá y 2 en Cali. ¿Cómo fue esa experiencia aquí en Bogotá? Y cuéntanos después cómo fue en Cali. Cuéntanos lo de Bogotá. Bueno, pues yo audicioné en Circo para Todos en la sede que se abrió acá en Bogotá. Circo para Todos pues primeramente nació en Cali y estuvo muchos años en Cali, y gracias a una alianza con el Ministerio de Cultura pues se abrió una sede aquí en Bogotá. Yo tuve la oportunidad de estar 2 años en un proceso de formación allí. La experiencia pues no, realmente muy, muy, muy enriquecedora en muchos aspectos, no solamente en el aspecto técnico, sino también allí recibíamos clases de diferentes cosas, teníamos clases de ballet, clases de danza contemporánea, clases de flexibilidad, de música, de teatro,
y como te decía ahorita, el circo es un arte que converge con muchas otras artes y entonces por eso es tan completo, ¿no? Tú vas a un espectáculo de circo y tú no solamente ves el malabarista, sino que ves al bailarín que lo acompaña, ves que hay una teatralidad, que hay una historia, que hay una dramaturgia, sobre todo en el nuevo circo. Entonces, bueno, esa experiencia acá en Bogotá fue muy enriquecedora y también muy retadora a nivel corporal, porque fue enfrentarse a otro ritmo. A otro ritmo es que nosotros estudiábamos todos los días 8 horas a la semana, 8 horas al día, perdón, y de esas 8 horas, pues prácticamente que 4 o 5 eran solamente entrenamiento físico. Entonces era muy exigente, la disciplina en la escuela también era otra cosa. Si tú llegabas 5 minutos tarde, ya no te dejaban entrar a clase, y disciplina. Entonces tenías que, el día que no podías, que llegabas tarde y no entrabas a clase, tenías que ayudar a limpiar la carpa o a cortar el pasto, o sea, era como el castigo, pues, porque tenías que llegar temprano. Y el día que había evento, entonces si tenías que llegar 1 hora antes, pues llegué 1 hora antes, con el caos de Bogotá, de los trancones, de todo, y pues tú llegabas a la escuela y tú no podías decir, no, es que me cogió el trancón, madrugué más, yo no tengo la culpa. Entonces sí fue como enfrentarse mucho a esa disciplina real del circo. A veces la gente tiene en el imaginario, o tenemos pues culturalmente, que el circo es un lugar despelotado y desorganizado, y entonces, por ejemplo, esta analogía que hacemos de que el gobierno es un circo porque está lleno de payasos, claro. Entonces hacemos como esa comparación, que es realidad, está muy desfasada de la realidad, porque el circo es un lugar muy organizado. Entonces es una empresa y es un lugar que es 100% disciplina. Si no hay disciplina, uno no puede ser parte del circo. ¿En eso se manejan normas de seguridad, de salud, de cuidado para accidentalidad y cosas de ese tipo de cosas? Sí, claro, digamos que el circo es de alto impacto y de alto riesgo. Hay técnicas que son muy, muy peligrosas. Y por ejemplo, en la escuela está un poco también eso, aprender el cuidado del cuerpo. Y el cuidado no solamente de mi cuerpo, sino del compañero, porque en el circo trabajamos con el otro. En realidad son muy pocas las técnicas en las que tú estás solo. Entonces, claro, el tema de las colchonetas de seguridad, del rigging, de poderse anclar al sistema de seguridad, de acompañar al otro, de cuidarlo, de si se cae esta persona, ¿yo qué hago? Por ejemplo, ya cuando llegué a Cali, pues lastimosamente así habían accidentes dentro de las propias clases, pues porque ninguno estaba exento. Yo tuve que ver varias veces como algunos compañeros se partían algún hueso, se sacaban algún codo, una rodilla, y pues también nos formaban un poco en saber qué hacer, ¿no? Sobre el tema de Cali, estuviste 2 años aquí en Bogotá, pero había sede en Cali, tú te fuiste para Cali, y es lo que estás contando. Uh-huh. ¿Qué experiencia te dejó Bogotá con respecto a lo que aprendiste nuevamente en Cali? Bueno, pues creo que lo más significativo de la experiencia de esos 2 años acá en la Escuela de Bogotá fue comprender el rigor real del circo, y adquirir la disciplina porque cuando llegué a Cali era más riguroso todavía. En Cali ya teníamos casi que todos los profesores eran cubanos, uh-huh, y venían pues de la Escuela de Circo de Cuba, y era así, súper riguroso, súper disciplinado, súper... no, totalmente diferente, digamos, a lo que uno está acostumbrado. Pues acá, por ejemplo, que es muy común que uno llegue tarde, pues así sea 10, 15 minutos, todo el mundo llega tarde y digamos que ya está como culturalmente aceptado, pero en el circo no. Entonces, sí, digamos que esa experiencia acá en Bogotá me dejó como muy claro eso de que, bueno, si tú no eres disciplinada, no
no vas funciona. ahí, no te funciona. Entonces, durante esos 2 años, pues adquirir como la disciplina y el rigor, siento que fue lo más importante, y pues obviamente también que pues los maestros con los que contamos en esos 2 años acá, por suerte pues fueron maestros muy buenos, y siento que también la enseñanza en la técnica pues fue fundamental para poder llegar a Cali un poco más preparada. Ok, bueno, en Cali viviste después de eso un año más, y ahí conociste al papá de tu hija y tuviste una bebé. ¿Eso te interrumpió mucho el estudio y el trabajo que tenías que hacer ya en el circo? Porque con la exigencia que nos cuentas y siendo madre, pues ya se complica un poco la cosa. ¿Ahí cómo funcionó esa parte? Bueno, pues sí, este creo que ha sido de todo el proceso la parte más complicada. Yo pues estuve en Cali, terminé como el proceso con la escuela, y ingresé a otro proceso de creación. Estábamos creando una obra donde conocí al papá de mi hija, y pues nada, la historia de amor, ¿no? Yo quedo embarazada, nace mi hija, y bueno, me enfrento, durante el embarazo pues yo estaba pensando que iba a continuar, que iba a seguir, que iba a ser fácil, que yo podía. En efecto pues pude, aquí estoy, pero sí, no me imaginaba en ese momento que iba a ser tan difícil. Primero pues porque corporalmente el cuerpo de las mujeres cambia mucho después de un parto. Sea un parto natural o sea por cesárea, o como sea el parto, pues nos cambia totalmente, y pues digamos que en el circo todo el trabajo es corporal, entonces sí o sí se veía involucrado el trabajo, y pues también lo que uno se enfrenta como en su parte emocional y psíquica y todo este tema. El bebé los primeros años requiere muchísima atención, pues tú estás ahí que prácticamente 24/7 encima del bebé, porque si no pues se muere. Entonces yo no tenía tiempo de entrenar mis rutinas, de hacer mis calentamientos, de hacer mis ejercicios. No tenía tiempo, entonces a veces decía, no, pues cuando el bebé se duerma, y 5 minutos y se despertaba, entonces no podía, y ahí me enfrenté como ante la frustración y el desespero de sentir que lo mejor era como dejarlo ahí y como tener que abandonar el sueño. Y pues como a raíz de eso pues llegó como un montón de problemas así mentales, la ansiedad, la depresión, Bueno, no fue fácil. Bueno, pero después de esa etapa, de ese año, volviste a Bogotá, ya hace como 3 años, y estás en un proyecto diferente. Ya tu hija ha crecido y ya ella es un poco independiente, ya la conocí, a esa bebé, pues ya esa niña, ya más grande. ¿Cómo va el proyecto aquí en Bogotá? ¿Cómo es el desarrollo que tienes aquí en Bogotá? Y lo que me contabas de hacer una rutina individual para que la contraten en diferentes puntos, no con el grupo, sino de manera con todas estas herramientas que vemos acá, de manera individual. ¿Cómo es eso? Bueno, antes de responderte esta, me parecería importante como mencionar que a raíz de lo de la maternidad, yo escribí un proyecto que se llamó Sueños Estivados, que está ahí colgado en mi página de YouTube, que creo que después vamos a dejar aquí como sí, vamos a dejar a los televidentes el correo para que se comuniquen con María Fernanda y puedan tener alguna relación con ella en cuanto a lo que ella hace. Entonces, pues nada, este proyecto fue básicamente como hablar un poco de ese tema de cómo nos afecta a las artistas la maternidad.
y cómo poder también salir, digamos que de ese estado, como hablar de lo que nos sucede. Y siento que para mí y para otras artistas que en ese momento estaban pasando por lo mismo, pues fue como algo muy revelador, y ese proyecto me ayudó a darme cuenta pues de que no estaba sola, de que no era la primera mujer que le pasaba ni iba a ser la última. Entonces pues siento que nuevamente sale como el circo y el arte a decirme: hey, vos podés seguir. Y a raíz de ese proyecto fue que decidí volver a Bogotá como a buscar nuevas cosas. Y pues ya con la llegada a Bogotá fue un poco volver a tocar puertas, volver a contactar a gente que está pues en el medio, que hace mucho no hablábamos, como volver a crear esas conexiones que están pues ahí dentro del gremio, que uno pues debe buscarlas. Y con lo que me comentas del trabajo individual, pues yo siento que en este momento, claro, ya como con mi hija un poco más grande, más independiente, y pues también siendo un motor de motivación, claramente, pues han surgido otras cosas. Yo he empezado pues ya unos años atrás con una técnica que se llama malabar de rebote, y pues me ha facilitado como desarrollar ya varios números, y la idea pues a futuro, quizás para cuando finalice este año o el año entrante, es poder crear un espectáculo unipersonal donde se mezclen pues las diferentes técnicas y haya pues una dramaturgia que hile como la historia de mi vida. Y pues nada, digamos que el proyecto está ahí en marcha. La idea es poderlo sacar a flote, y pues por ahora hay diferentes como números. En el circo llamamos números como a esos pequeños sketches de 5, 7, 8 minutos que son pues técnicamente solo habilidad. Y ya cuando hablamos de un personal, sí es como una obra que está atravesada por una dramaturgia, por una escritura, un plano de luces y otro montón de cuestiones técnicas pues que hacen que deje de ser un pequeño sketch y se convierta en una obra. Ok, bueno, ¿cómo ese desarrollo individual? Porque en el sitio donde estás, que también tienen ustedes también una obra donde participan 2, 3, 4, 5, 6 artistas, de acuerdo a lo que se requiera, este desarrollo individual también lo quieres hacer ya por un reto personal y también va a pertenecer al mismo grupo empresarial donde estás. Sí, claro, yo siento que obviamente hay un montón de interrogantes personales que me llevan como a buscar este espacio de poder hablar de mí, de mi proceso, de mi habilidad, sí, como contar un poco de mi historia. Y pues claramente nosotros trabajamos en compañía, somos la Boycott Company, pero pues cada uno también es muy consciente de que pues del trabajo individual, ¿no? Porque yo te comentaba ahorita, por ejemplo, no sé, para un festival, digamos, que tenga una programación de 3, 4 días, de pronto le conviene más llevar a una persona que haga un espectáculo que llevar a 5, a 6, a 7, pues por cuestiones de producción, de economía, de un montón de cosas. Entonces nosotros trabajamos en pro de fortalecer el espectáculo grupal, digamos, pero también los espectáculos personales de cada uno de los que hacemos parte del equipo. Ok, ¿cómo es tu nombre de correo, tu correo para que te comuniquen contigo? Mi correo es maria.maromacirco@gmail.com. ¿Sí ven? ¿Cómo es? maria.maromacirco@gmail.com. maria.maromacirco@gmail.com.
gmail.com. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de Mujer Arte en esta primera etapa que tiene que ver con esta entrevista. Ya conocen la vida de María Fernanda y vamos a desarrollar la segunda parte donde ella nos muestra su entrenamiento, su calentamiento, cómo es todo ese proceso y algunos malabares y de las cosas que ustedes ven aquí en el set, de cómo las hace. Entonces, quedamos pendientes. Este es un programa de Lidartes y la beca es más cultura local de la localidad de Puente Aranda. Muchas gracias y nos vemos el siguiente programa. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Puente Aranda. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.